les bendiga en esta noche. Gracia y paz sea con todos, como saludaba el apóstol Pedro al escribir su carta, que se le sea concedida cada vez más gracia y paz. Ese es mi deseo para con todos en esta noche y estamos muy agradecidos a nuestro buen Dios que nos permite en esta noche poder transmitir a través de esta plataforma Facebook Live a todos ustedes, y que sobre todas las cosas y más importante aún podamos compartir la poderosa palabra del Señor durante esta noche. Así que estamos confiados que será un tiempo de estudio de la palabra. Es un momento, un tiempo en que podemos hacer hermenéutica, podemos estudiar la palabra con profundidad, versículo a versículo, como nos gusta hacer cuando tenemos los servicios de Profundiza. Quisiera en esta noche pues darle oficialmente la bienvenida a nuestro servicio en esta noche de Profundiza. Estamos en una serie de la primera carta del apóstol Pedro. Esta sería como el segundo episodio, la segunda edición. Comenzamos el miércoles pasado, así que le damos una cordial bienvenida en esta noche. Les recuerdo que nuestra iglesia, para los que nos están viendo quizá por primera vez, está ubicada en la carretera 486, kilómetro 0.7, en el barrio Zanja de Camuy. Allí estamos a la orden, en tiempos ordinarios. Tenemos servicios los domingos a las 10 de la mañana, los miércoles a las 8 de la noche y los viernes los jóvenes se reúnen a las 8 de la noche. Durante este tiempo de pandemia nos estamos reuniendo los domingos de manera presencial a las 10 de la mañana, pero pues se requiere de un registro donde puede visitar nuestro site de internet alianzadecamuy.org. Ahí hay un botón para el registro y puede ir ahí y seleccionar la fecha en la cual usted desea, el servicio que usted desea asistir. Ahora mismo estuve repasando el registro y aunque hay pocos espacios para este mes de mayo, quedan algunos. No obstante, hay bastantes espacios para el mes de junio. Así que le animo a que vaya ahí a nuestro site de internet alianzadecamuy.org y busque el botón de registro y pueda anotarse y escoger la fecha que usted desea. También para los hermanos que son de la iglesia, otra manera en la cual pueden registrarse al servicio es a través de nuestra hermana Rebeca Tosado. Ella es nuestra secretaria, y a través de una llamada telefónica o a través de un texto usted puede también registrarse a algunos de nuestros servicios que tenemos durante el mes de mayo y el mes de junio, que son los que tenemos ahora mismo en el registro. Les recuerdo que estamos básicamente en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, donde nos está viendo en esta noche. Estamos en Twitter, estamos en Instagram. Tenemos nuestro canal en YouTube. También pues tenemos nuestro site de internet, como ya les mencioné, alianzadecamuy.org. También les adelanto que mañana estaré escribiendo en la hora del café sobre liderazgo. Ayer escribí sobre el tema del discipulado. Recuerde que la hora del café lo estamos escribiendo los martes y los jueves y sale más o menos aproximadamente a la hora de las 3 de la tarde, que es la hora clásica que le decimos la hora del café. Ayer escribí sobre el discipulado, mañana voy a estar escribiendo sobre el liderazgo, así que le animo a estar pendiente a nuestra cuenta en Facebook, que es donde inicialmente sale la hora del café. Quiero felicitar en esta edición de nuestro servicio Profundiza, iba a decir Oasis Deportivo, pues ustedes saben pues que participo del programa y eso es lo que tenía en mente, esta edición de Oasis Deportivo, pero no, es Profundiza. Quiero saludar a nuestra hermana Natalia, que cumple años durante el día de hoy, así que muchas felicitaciones para ella y esperando en el Señor pues que haya tenido un bonito día.
Por otro lado, también quiero animarles a que ore por toda la familia de nuestra hermana doña Carmen. Durante esta semana, a principio de semana, perdió a su hermana mayor y el Señor la llamó delante de su presencia. No obstante, pues queda el dolor y pues es necesario durante este tiempo que como iglesia, como nos exhorta la palabra, pues que lloremos, que riamos con los que ríen, pero también que lloremos con los que lloran. Así que les animo a que tenga presente en sus oraciones a nuestra hermana doña Carmen. Quisiera también compartir con ustedes algunos anuncios antes de comenzar con el estudio. Recuerde, antes de dar los anuncios, que puede anotar ahí en los comentarios si tiene alguna petición de oración. Al final del estudio vamos a estar orando por cada una de las peticiones personales que a bien usted tenga. Y le exhortamos a que las escriba ahí en los comentarios. Al final Minnie va a estar pues acumulando esos temas de oración y estaremos presentándolas delante de nuestro buen Dios. Ya este fin de semana es Evangelium, lo hemos venido anunciando ya durante las pasadas semanas, viernes y sábado, de 8 a 4, mayormente va a ser virtual. Ya muchos se han registrado, de hecho hoy me informaron que la iglesia de mayor participación hasta el momento es la nuestra. Así que le doy gracias a los líderes por tomar en cuenta este taller, esta cumbre ministerial Evangelium, para prepararnos y capacitarnos más en el llamado que Dios ha hecho en nuestra vida. Es la segunda vez, sería la segunda vez de tres ocasiones que se ha hecho esta cumbre ministerial, es que nuestra iglesia es la de mayor participación en términos de liderazgo. Así que de nuevo les agradezco el apoyo, el respaldo y que se hayan registrado a esta cumbre ministerial, pues que será el viernes y el sábado. Y pues confiando que estos talleres y estas plenarias van a ser de mucha bendición para nuestras vidas. También pues tenemos las matrículas abiertas para nuestra clase de bautismo, la clase 101, Descubriendo mi membresía. Ya tenemos dos de nuestras jóvenes que se han matriculado y básicamente pues son dos requisitos: tener 14 años o más y haber aceptado a Jesucristo como su Salvador personal. Son los únicos dos requisitos para tomar la clase de bautismo. La clase de bautismo va a comenzar el próximo lunes, así que hemos dado hasta la fecha del domingo que viene, domingo 16, como la fecha límite para matricularse con este servidor, quien es la persona que va a estar dando la clase de bautismo y preparándonos para lo que esperamos sea, con la ayuda de nuestro Señor, que durante el mes de junio podamos celebrar los bautismos. Así que de nuevo estamos en la recta final de esta matrícula y hasta el domingo vamos a dar, porque el lunes a las 8 de la noche queremos comenzar ya con el periodo de estas clases de nuestra sección 101, Descubriendo mi membresía. También estamos con matrícula abierta para lo que es Ali 2, Ali 1. Ali 2 pues ya ya tenemos la fecha, o por lo menos el mes de junio, para comenzar a ofrecer Ali 2, que son las cartas del apóstol Pablo. Van a ser los jueves a las 7:30 de la noche. Ya se han matriculado tres personas. Estamos dando hasta el domingo 23 para hacer este proceso de matrícula, porque tenemos que enviar a buscar el material. Así que hemos dado 2 semanas para que usted también se matricule. Es con este servidor, me envía un mensaje de texto o me llama y así queda debidamente registrado para Ali 2. El hermano Evel Cruz va a ser el tutor para esta clase. De nuevo vamos a comenzar en junio, esa es la fecha que tenemos planificada. Va a ser los jueves a las 7:30 de la noche, y requisitos para Ali 2 es haber completado ya Ali 1, la vida de Jesús,
en sus seis módulos. También estamos matriculando para ALI 1, que la vamos a comenzar en agosto. Igualmente, pues con este servidor pues se matricula para esta clase. Estamos en este proceso inicial de matrículas, así que pues les animo a que si usted desea prepararse y capacitarse, especialmente si está participando en algún ministerio de la iglesia, pues ciertamente prepararse y capacitarse va a ser de mucha bendición, no solamente para su vida, sino también para la vida de la iglesia. Un par de anuncios más para comenzar. Se recuerda a los jóvenes que van a estar reuniéndose este viernes a las 8 de la noche a través de la plataforma Zoom. Y el domingo continuamos con nuestra serie del libro de los Hechos. Entramos en la recta final del libro de los Hechos, que ha sido ¿verdad? Un tiempo maravilloso en el cual hemos podido ver toda esta trayectoria de la iglesia primitiva y el desarrollo del ministerio del apóstol Pablo con cada uno de sus respectivos viajes misioneros. Y ahora estamos en la recta final, el desenlace mayormente del ministerio apostólico del apóstol Pablo. Así que pues el domingo que viene vamos a continuar esta serie que, como dije y repito, estamos en la recta final. De nuevo, si tiene alguna petición, no duden en escribirle ahí en la área de comentarios. Al final vamos a estar orando por cada una de ellas. Bien, vamos a lo que vinimos. Profundiza. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Y vamos a estar leyendo los versículos del 13 al 25. Ya el miércoles pasado estudiamos los primeros 12 versículos. Ahora vamos a estudiar los versículos del 13 al 25 en Primera de Pedro. Leemos el texto y tenemos una palabra de oración. Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen: sed santos porque yo soy santo. Recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor delante de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios los eligió como el rescate por ustedes mismos mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora, en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y dio una gloria inmensa. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón. Verso 23. Pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, gloria a Dios, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos en esta
hermosa noche, que tú la bendigas, pero que sobre todo, Señor, en esta noche ella pueda hablar a cada uno de nosotros. Espíritu Santo, toma control de ella, envíala, Señor, a cada lugar, que a través de esta vía somos conectados, Señor, y que esta palabra sea esta noche o en algún otro momento en que este video se vea, pueda rendir el fruto por lo cual está siendo impartida. Que en esta noche, Señor, no seamos meros oidores de tu palabra, sino más bien seamos hacedores de ellas. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, vamos entonces a comenzar con el estudio de esta noche en Primera de Pedro, no sin antes dar un repaso rápido a vuelo de pájaro, como decimos, de lo que hablamos el pasado miércoles. Como yo le dije el miércoles, esta carta del apóstol Pedro es una carta pastoral que envuelve una serie de principios espirituales que están conectados o ligados con ejercicios espirituales que somos exhortados a realizar. Es como digo yo, es una ensaladita de principios espirituales y ejercicios espirituales. Y la semana pasada estuvimos hablando mayormente de principios espirituales. Y algunos de ellos de los que hablamos, o déjeme mencionar primero para poner contexto, de nuevo, pues evidentemente el autor de esta carta es el apóstol Pedro. Fue escrita alrededor del año 60 o 62, ese range por ahí, después de Cristo. La persecución de la iglesia iba en aumento y el apóstol Pedro escribe esta carta a los gentiles para animarlos a que perseveraran en su fe, que no se desanimaran en medio de la aflicción en que estaban viviendo. Y esta carta es dirigida específicamente a una región en particular, eran provincias romanas, que las menciona el versículo número 1, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Eran provincias romanas que actualmente están ubicadas en lo que es Turquía ahora mismo. Así que hacia esa región fue que el apóstol Pedro dirigió esta carta. Así que habiendo dicho eso, entonces sí entramos en el resumen de lo que hablamos el pasado miércoles. De nuevo, principios espirituales, básicamente todo la parte inicial de esta carta. Hablamos, por ejemplo, de la misericordia. Toda la bondad de Dios está enmarcada en una palabra misericordia, inmerecido. Sin embargo, Dios la da para que podamos ser salvos. Hablamos de que Él nos hizo renacer y dijimos que cuando una persona es salva se convierte en una nueva creación, y atamos esto a lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Aunque no lo mencionamos el miércoles pasado, también esto va ligado a la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo. Cuando Nicodemo se le acerca a Jesús y le pregunta qué él necesita para entrar al reino de los cielos, y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Y toda esta idea, todo este principio de renacer es lo que está envuelto aquí, lo que el apóstol Pedro también está hablando. También hablamos que con la salvación adquirimos una herencia. El apóstol Pedro la describe como una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, y que está separada para nosotros en los cielos, y que esa herencia es segura y que está garantizada por un elemento que es sumamente importante, que es el elemento de la fe. Hablamos de la aflicción, hablamos de las diversas pruebas y cómo esto se compara en términos de la fe. Y dijimos el pasado miércoles que en muchas ocasiones las personas se centran en lo que son las diversas pruebas, y el apóstol Pedro aquí lo que quiere es que la gente se concentre en el término de la aflicción, de
del sentimiento de sentirse afligido, que a eso es lo que nos llevan las diversas pruebas. Esa es la causa de las diversas pruebas. Pero no es en el sentido solamente para que nos sintamos afligidos o que experimentemos por periodos de aflicción, sino el Señor nos quiere llevar a estos periodos de aflicción para que en ese estado de aflicción nosotros podamos experimentar la fe. Porque como dijimos el miércoles pasado, es muy fácil cuando todo está bien asumir o demostrar fe, pero es en la aflicción en que nosotros necesitamos mostrar nuestra fe. Y entonces el Señor aquí, el apóstol Pedro pues lo escribe, desea probar nuestra fe mucho más que el oro, que es la ilustración que él hace. Y en esos términos pues es sumamente importante que nosotros podamos entender que cuando pasamos por momentos de aflicción es para que nosotros podamos en ese momento de aflicción mostrar nuestra fe. No es porque Dios quiere saber cuánta fe nosotros tenemos, es porque a veces ni nosotros mismos sabemos cuánta fe tenemos. Y no es en periodos de aflicción en la cual entonces de una mejor manera mostramos cuánta fe tenemos. Otro asunto que tocamos fue la manera en la cual nosotros nos sentimos o en términos de lo que es nuestra fe. Porque aún sin ver a Jesús creemos y le amamos. Y esto pues es un aspecto de nuestra fe que florece. Hablamos también que cuando el texto dice el fin de vuestra fe, está refiriéndose a la segunda venida de Cristo o la esperanza que tenemos cuando Él regrese. Esa es la frase, el fin de vuestra fe. Me parece que era el verso 9 que hablaba sobre eso. Y finalmente los últimos versículos hablaban de la revelación previa de los profetas acerca de la salvación y cómo de una manera magistral los escritores del Nuevo Testamento básicamente reportaron estos hechos como cosas que ocurrieron. O sea, une el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Los profetas escribieron sobre la salvación y en el Nuevo Testamento los escritores del Nuevo Testamento reportaron lo que los profetas habían escrito como hechos, como cosas que realmente ocurrieron de la manera en la cual fueron profetizadas. Una vez pues tenemos todo el cuadro de la llegada de Jesús aquí a la tierra como nuestro Salvador. Así que eso fue lo que estuvimos hablando el pasado miércoles, el abuelo de pájaro. Así que vamos a ir entonces a lo que es el estudio de esta noche. Yo les leí al principio la Nueva Traducción Viviente. Vamos a hacer el estudio con la Reina Valera. Yo sé pues que es la Biblia que la mayoría de ustedes tienen, aunque voy a hacer mención a algunos textos de la Nueva Traducción Viviente. Vamos a comenzar con el versículo número 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Verso 13. Vivir la manera en la cual Dios quiere que nosotros vivamos, significa, y es lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí, que tenemos que ceñir los lomos de vuestro entendimiento. ¿Y cuál es la idea aquí del apóstol Pedro? ¿Qué es lo que el apóstol Pedro tiene en mente cuando escribe, por tanto, ceñir los lomos de vuestro entendimiento? Está hablando de prepararnos para la acción. Esa es la idea, prepararnos para la acción. Como dirían en el barrio Pileta de Lares, es como enrollarnos las mangas. De hecho, en la Nueva Traducción Viviente, lo que dice aquí es que así que preparen su mente para actuar. Así que lo que Pedro está pensando aquí, es lo que escribe cuando dice ceñir los lomos de vuestro entendimiento, es para la acción. Entonces añade el elemento de ser sobrio o de estar sobrios. Y la idea aquí, o lo que el apóstol Pedro quiere plantear o señalar, es que el ser sobrio
significa el tener la habilidad de ver la vida de una manera seria, de una manera concisa, de una manera prudente, de una manera sensata, de una manera mesurada. Y eso es lo que significa ser sobrio, y vamos a atar estos pensamientos ya mismo, pero quiero añadir en términos de lo que es ceñir los lomos de vuestro entendimiento, es deshacerse de las maneras descuidadas de pensar, deshacerse de aquellas cosas que nosotros no queremos colocar, que realmente no queremos colocar en nuestras mentes. Recuerden que la mente es el precursor de todos nuestros actos, y lo que piensas muchas veces es lo que haces. Y el apóstol Pedro lo que está diciendo es que nosotros tenemos que deshacernos de esas maneras de pensar, es decir, controlar las cosas que nosotros pensamos, controlar las cosas que colocamos en nuestra mente. Eso es lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí, es la idea del pensamiento. En la Nueva Traducción Viviente, pues lo pone de una manera más sencilla cuando dice ejerciten el control propio. Así que esa es la idea. El comentarista Hirbert, él dice sobre ser sobrio, es una actitud de autodisciplina que evade los extremos. Así que eso es básicamente la idea aquí al principio del versículo número 13. Ahora, él continúa diciendo: esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y el apóstol Pedro nos ha hablado ya, y lo mencionamos el miércoles pasado, sobre el tema de la gracia. Lo incluye en su saludo, en el verso número 2. Y dijimos el miércoles pasado que él, cuando dice gracia y paz, está saludando vía gracia a los gentiles y vía paz a los judíos. Así que él los saluda con gracia. En el verso 10, que vimos también el miércoles pasado, nos habló de la gracia que se nos es dada por medio de Jesucristo y que fue profetizada o predicada por los profetas. Eso lo mencionamos en el versículo 10. Ahora, el apóstol Pedro, de nuevo aquí en el versículo 13, trae de nuevo el tema de la gracia, pero dice la gracia que os traerá cuando Jesús regrese. Primero que todo, la única manera en que podremos estar preparados para ese día, cuando Jesús venga, para merecer ese favor inmerecido que Él nos da y que nos dará en ese tiempo, es por medio de esa gracia que Él nos traerá. Nosotros pensamos a veces, cuando hablamos de la gracia, a veces pensamos solamente en la gracia en términos del pasado y la gracia en términos del presente. Y a veces no pensamos en la gracia en términos del futuro. Y Pedro nos recuerda eso, que cuando hablamos de la gracia también está hablando del futuro. Cuando yo digo que hablamos de la gracia en términos del pasado, es porque nos referimos a veces en la gracia a ese momento en la cual por primera vez nosotros entregamos nuestra vida a Cristo. Como dice Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por medio de que sois salvos por medio de la gracia. Y a veces también pensamos en la gracia como en tiempo presente, como lo plantea el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 2. Realmente la gracia la necesitamos para vivir cada momento de nuestra vida. Y el apóstol Pablo lo dice en Romanos capítulo 5, versículo 2, pero quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y estamos denota a tiempo presente. Así que la gracia atiende el pasado
atiende el presente, claro está, pero el apóstol Pedro también lo trae en relación al tiempo futuro. Cuando él dice, cuando la gracia se nos traerá. La realidad es, hermanos, que Dios solamente ha mostrado las riquezas de su gracia. Podemos decir que solamente ha empezado a mostrar los aspectos de gracia para cada una de nuestras vidas. Él es rico en mostrar gracia, lo ha hecho en el pasado, lo hace en el presente, pero también lo mostrará en el futuro. De esa gracia que os traerá cuando Jesucristo regrese. Vamos al verso 14. Verso 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Vamos a hablar de la santidad, pero antes de la santidad tenemos que mencionar que el llamado de Dios de ser santo requiere en primer lugar que seamos obedientes. Que seamos obedientes como hijos. Y ser obedientes como hijos implica el romper con el estilo del mundo, con el estilo de vida del mundo que está caracterizado por nuestros propios deseos y por la ignorancia en la cual vivíamos antes de venir a los pies de Jesús. Y la Nueva Traducción Viviente dice, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Y uno leyendo esto rápido viene a la mente otros textos que hablan sobre este mismo principio. El apóstol Pablo hablaba a los romanos en el capítulo 12, versículo 1, y le decía algo similar de otra manera. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Romanos 12:1 y el verso 2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y por otro lado, el apóstol Juan también toca este tema en Primera de Juan, para los que están anotando, capítulo 2, Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 y 16, dice, no amen a este mundo ni las cosas que le ofrecen, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y Pedro entonces habla aquí sobre este mismo asunto, sobre este mismo tema. No vuelvan atrás a la manera antigua de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. En la Reina Valera, no os conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia. Así que hay un claro mandato de parte de Dios a que nosotros no regresemos atrás y que seamos obedientes como hijos de Dios. Y eso nos va a llevar entonces a lo que continúa mencionando el texto. Verso 16, sino que como aquel que os llamó santos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Ya hablemos sobre esto de la santidad. Y a mí me parece que la idea principal aquí sobre el tema de la santidad no necesariamente es sobre pureza moral, sino es la idea de, y yo creo que es una palabra que la estamos utilizando mucho hoy día, parece que es propia para el momento, es la palabra distanciamiento.
La idea de Dios es de distanciamiento, de apartarse, de separarse, de aislarse. ¿De qué? Pues del pecado, de nuestra antigua manera de vivir, de satisfacer nuestros propios deseos, de esta vida que menciona el verso 14 de ignorancia. De eso es lo que tenemos que estar distanciados, de eso es lo que tenemos que estar apartados, de eso es lo que tenemos que estar separados, aislados, de esa manera antigua de vivir, del lugar de donde el Señor nos sacó y donde nos ha colocado en este tiempo, ese distanciamiento del pecado. Y ese distanciamiento del pecado es lo que nos hace a nosotros vivir una vida santa. Dios nos llama y es interesante ese llamado que Dios hace ahí de ser santos porque yo soy santo. Él nos está llamando, Él nos está exhortando a que vengamos a Él y que compartamos con Él ese distanciamiento, ese apartarse, porque ciertamente Dios está apartado, Dios está separado, Dios está distanciado del pecado. Ciertamente es así. Y Él en vez de colocarnos un muro alrededor de ese distanciamiento, Él nos llama, Él nos dice, vengan, sed santos, porque yo soy santo. Y a veces nosotros pensamos en términos de la santidad y pensamos en Dios y escuchamos esto, ser santo porque yo soy santo, y lo primero que nos viene a la mente es imposible. Es imposible, nosotros no vamos a poder llegar a ser santos como Dios lo es, pero nosotros no podemos perder aquí la noción que es Él el quien nos está llamando a ser santos. Por lo tanto, si es Él quien nos llama a ser santos, es porque existe la posibilidad de que podamos serlo. Y aquí es que entra este asunto que quiero resaltar del distanciamiento, del apartarse. Estaba pensando cómo yo pudiera ilustrarlo y quizá una ilustración para mostrarlo es, ustedes saben que yo vivo aquí en Colinas de Atillo, que está ubicado en Santa Rosa, y nosotros estamos aquí en la colindancia básicamente con Camuy. Y para poner un ejemplo, estoy queriendo decir que Plaza del Norte, ¿verdad? Y el anuncio es gratis, es un lugar de pecado, pero simplemente es para ilustrarlo. Plaza del Norte está en la colindancia de Arecibo y Atillo. Así que lo que quiero mostrar es los dos extremos de Atillo, donde yo estoy y donde es Plaza del Atlántico. Lo que quiero ilustrar es, yo estoy acá en este lugar y el pecado está en la otra colindancia. Bueno, estoy haciendo la ilustración, no es que Plaza del Norte es un lugar de pecado, es la ilustración. Mientras yo permanezca aquí, en este lugar, en la colindancia de Camuy y Atillo, mientras yo permanezca en esta colindancia, estoy distanciado, estoy separado, estoy aislado del pecado. No sé si está viendo la idea. Mientras yo permanezca aquí en el lugar donde estoy distanciado del pecado. Estoy apartado, separado, aislado del pecado. Y esa esencia de separación es la que me permite a mí vivir una vida en santidad. Porque lo que me hace a mí vivir una vida de santidad es precisamente estar lejos del pecado. Cuando yo estoy viviendo una vida de santidad, yo estoy en oración, estoy en adoración, tengo el deseo de estudiar la palabra, estoy buscando continuamente estar en la presencia del Señor, buscando su rostro, buscando estar con Él.
no estoy practicando el pecado porque estoy distanciado de él, porque está ya en el otro extremo, está ya en la otra colindancia. Y mientras yo permanezco firme en el lugar donde estoy, buscando del Señor, alejado del pecado, distanciado del pecado, yo puedo vivir una vida en santidad. Porque lo que me hace a mí vivir fuera de esa vida de santidad es precisamente el pecado, es precisamente la manera antigua de vivir, es precisamente los deseos de la carne, es precisamente eso lo que me hace vivir fuera de la santidad de Dios. Y esto es importante que lo podamos entender porque, de nuevo, es el propio Dios quien nos dice: sé santo porque yo soy santo. La idea aquí no es parecernos a Dios. La idea es vivir separado, distanciado, aislado del pecado. Esa es la única manera en la cual nosotros podemos vivir una vida santa delante del Señor. Y por eso, cuando nosotros podemos entender eso, entonces entendemos que la santidad no es algo que nosotros poseemos, más bien es algo que nos posee a nosotros. Mientras yo estoy firme, mientras yo permanezco firme, distanciado totalmente, mientras yo esté en mi colindancia, para volver a la ilustración, mientras yo esté en mi colindancia, yo puedo vivir una vida de santidad. Yo puedo ser parte de ese llamado de Dios de ser santos. El problema estriba en que aún habiendo abrazado la fe, aún habiendo aceptado a Cristo como el único y exclusivo Salvador de sus vidas, aún así hay personas que les gusta el pecado, que les gusta coquetear con el pecado, que les gusta jugar con el pecado. Y entonces, como les gusta, entonces van a la otra colindancia. Y de esa manera, pues no pueden vivir esa vida de santidad a la cual el Señor nos está llamando. Porque la vida de santidad es una vida distanciada del pecado, una vida totalmente separada del pecado. La santidad, de nuevo, es algo no que nosotros poseemos, sino que la santidad nos posee a nosotros. Bien, quería darle pues bastante tiempo a este asunto de la santidad porque, de nuevo, el pensamiento inicial de escuchar esto, no, es que yo nunca voy a poder ser santo. El único santo es Dios. Y la idea aquí no es precisamente esa. La idea es las implicaciones que tiene la santidad. Y las implicaciones que tiene la santidad es separación del pecado. Y a eso sí nosotros estamos llamados. Y el Señor nos está llamando a ser santos, a que vivamos vida lejos del pecado, apartados, separados del pecado. Verso 17. Y si invocáis por Padre, si nosotros como creyentes invocamos a Dios, nosotros debemos entender que nosotros estamos invocando a un Dios que no hace diferencia de personas y que Él las va a juzgar a todas en su momento según la obra de cada uno. Por eso dice el verso 17, recuerden que el Padre Celestial a quien ustedes oran no tiene favoritos, no hace acepción de personas, no tiene favoritos como dice la Nueva Traducción Viviente, pero sí Él va a hacer justicia, Él va a juzgar según nuestra conducta, según la obra de cada uno. Por eso es importante, y aquí entonces recapitulamos esta primera parte del estudio, por eso es importante el ser sobrios, y que ya lo mencionamos al inicio del estudio, el ser sobrio, mesurado, prudente, el ejercitar el control propio,
el colocar en nuestra mente aquellas cosas que realmente queremos colocar en nuestra mente porque son cosas que nos acercan a Dios. Y por el otro lado, que nosotros podamos caminar en santidad. Teniendo eso en cuenta, pues eso es lo que al final Dios va a recompensar. Él nos va a recompensar según lo que hagamos, como dice el versículo número 17, según la obra de cada uno. Vamos entonces al verso 18. Verso 18. El verso 18 lo tenemos que leer junto con el 19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso es verso 18 y verso 19. Bien, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Comienza diciendo aquí el apóstol Pedro en el verso 18. El alto llamado que se nos hace a nosotros como creyentes de vivir una vida santa tiene sentido cuando se compara con el precio que fue pagado por nuestra redención, por nuestro rescate. Se pagó un precio muy alto por nuestro rescate. Se pagó un precio muy alto por nuestra redención. O sea, y ese precio fue la sangre de Cristo. No fuimos salvos por esa preciosa sangre de Cristo simplemente para vivir una vida desenfrenada, para vivir una vida fuera de la voluntad de Dios. Si la gente al menos pudiera entender esto, quizás tomarían este aspecto de la salvación de sus vidas quizás de una manera más seria. ¿Sabe? Cristo murió en esa cruz para salvar a todos. Su sangre fue derramada y su preciosa sangre fue derramada allí. Y la expectativa de nuestra vida es que podamos nosotros honrar ese precio de rescate que se dio por cada uno de nosotros. Por eso es que decía al principio que ese alto llamado que se nos ha hecho a cada uno de nosotros de vivir una vida santa tiene sentido cuando hablamos del precio que se pagó. De nuevo, el precio de la sangre de Jesucristo vertida en la cruz del Calvario. Dice el texto también, la cual recibiste de vuestros padres, pero lo que está describiendo aquí es la manera, cuando menciona a los padres, está mencionando la manera en la cual los padres entendían que era o que se obtenía la salvación, la manera en la cual podían ser justificados, y todos sabemos que era por medio de la ley. Y él dice que esa manera de pensar también es una manera vana de vivir, como si fuera por méritos, por ganar méritos ante Dios al hacer obras. Él dice que ese tipo de pensamiento es un pensamiento vano, es una manera de vivir vana, porque así realmente no podemos ser salvos. La única manera que podemos ser salvos, la única manera en que podemos ser justificados es por medio de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 19, un cordero sin mancha y sin contaminación. Pero lo que está haciendo referencia acá en este versículo 19 es al completo carácter sin pecado de Jesucristo. Si Él no hubiera estado sin mancha, si Él no hubiera estado sin contaminación, Él no hubiera estado calificado para ser nuestro Redentor. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No cualquier cordero, sino un cordero que no tiene pecado. Recuerdo las palabras de Juan el Bautista cuando veía a Jesús caminar acercándose a él. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No cualquier cordero, un cordero sin mancha, un cordero sin contaminación. Esa era la manera en la cual el precio de nuestra salvación tenía que ser
ganado, tenía que ser aceptado por parte de Dios, tenía que ser propicio delante de Dios el que el sacrificio fuera sin mancha y sin contaminación. Verso 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, dice el verso 20. El trabajo de Jesús no fue algo que se planificó mientras Él estuvo aquí en la tierra durante su ministerio terrenal, sino que ya ese trabajo, por decirlo así, había sido destinado desde antes de la fundación del mundo, pero se hizo evidente, ciertamente, en el tiempo en que Jesús estuvo presente en la tierra para mostrar su gran amor para cada uno de nosotros. Verso 21, mediante al cual creéis en Dios, dice el verso 21, el plan de la redención para aquellos es solamente para aquellos que creen en Dios, para aquellos que creen en Dios. Y esa creencia en Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Y esa fe en Jesucristo está basada en nada más y nada menos, y está sustentada y esperanzada en su resurrección de entre los muertos. Y pues como hemos dicho en múltiples ocasiones, Pablo también lo menciona en 1 Corintios 15:14, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. La resurrección es la fe, la resurrección de Jesucristo es la zapata de nuestra fe, todo se derrumba. Sin la resurrección de Jesucristo todo se derrumba. Y fue un plan de entero de redención, pero por eso es que para ser hijos de Dios nosotros tenemos que recibirle, creer en Dios y creer que Jesucristo es su Hijo y que Él le resucitó de entre los muertos. Vamos entonces a entrar a la recta final, versos 22 al 25. Vamos a ir al verso 22. Y el verso 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puros. Ahí pues quiero resaltar lo de amaos unos a otros extrañablemente. La vida santa de la cual ya hemos venido hablando, o vivir en santidad, es completa solamente si es acompañada con amor, pero no cualquier amor, sino un amor no fingido, un amor fraternal no fingido y de una manera entrañablemente. Y entrañablemente significa cercano, significa afectuoso, significa íntimo, significa cordial. Así que esa vida santa tiene que ir acompañado de amor. Y ese amor de corazón puro, como habla el verso 22, lo unimos con el verso 23, siendo renacidos, dice el verso, comienza diciendo el verso 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Vamos a dejarlo ahí por ahora, siendo renacidos. Tal amor solamente es posible, y cuando digo tal amor, me refiero a ese amor fraternal no fingido, ese amor entrañablemente. Ese amor solamente es posible por aquellos que han sido, como dice el verso 23 a su inicio, renacidos. O como ya hemos dicho, la Nueva Traducción Viviente dice nacer de nuevo, nuevo nacimiento, regenerados. Solamente aquellos que han sido renacidos, nacidos de nuevo por la palabra eterna de Dios, pueden experimentar ese amor no fingido, ese amor entrañable, de nuevo entrañablemente cercano, íntimo, afectuoso, cordial. Verso 23. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nosotros somos renacidos, nuevo nacimiento, ciertamente es por la palabra de Dios, pero no solo nos da una nueva, esa palabra de Dios no solamente nos da una nueva vida,
sino que también nos dice, amaos unos a otros. Así que esta parte del amor, el apóstol Pedro la está resaltando aquí como parte de nuestra experiencia de nuevo nacimiento, de ser renacido o de la regeneración. Ahí menciona también por la palabra de Dios y hay un texto en Isaías 4:8 que habla y dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces nosotros estamos siendo obligados por la palabra de Dios a vivir ese tipo de amor y ese tipo de santidad de la cual el apóstol Pedro nos está hablando. Es por medio de su palabra. En la santidad y ese amor estamos obligados a vivir por ella porque la palabra de Dios permanece para siempre. Que ese amor y esa santidad está vigente hoy como lo tuvo antes. El verso 24, la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y aquí de nuevo el apóstol Pedro está citando Isaías 40, versos 6 al 8. Ahorita si dije Isaías 4, no es Isaías 4, es Isaías 40, versos del 6 al 8. Es a lo que el apóstol Pedro está haciendo referencia aquí, cuando dice que la palabra del Señor ciertamente permanece para siempre. Y esa es la realidad. La palabra de Dios ha permanecido para siempre, ha sobrevivido, la palabra de Dios ha sobrevivido por siglos de la transcripción manual. La palabra del Señor ha sobrevivido de persecución. La palabra del Señor ha sobrevivido filosofías. La palabra del Señor ha sobrevivido todo tipo de críticas. La palabra del Señor ha sobrevivido negligencia, tanto en el púlpito, lamentablemente, como también en la banca cuando no es aplicada. La palabra del Señor ha sobrevivido la duda, ha sobrevivido la incredulidad. Y a pesar de todo eso, la palabra del Señor permanece. Gloria sea su palabra, gloria sea a Dios por su hermosa y poderosa palabra. Permanece para siempre. Gloria al Señor. Quiero darle aquí algunos datos mientras estamos entrando aquí en la recta o en la curva de los 400 metros finales. Estos son unos datos. En el año 303 después de Cristo, el emperador romano Diocleciano demandó que toda copia de las escrituras en el Imperio Romano fueran quemadas. Diocleciano falló en esto y 25 años después el emperador romano Constantino comisionó a un erudito llamado Eusebio a preparar 50 copias de la Biblia a expensas del propio gobierno. De nuevo, la palabra del Señor permanece para siempre, no importa aquellos que la quieran destruir o aquellos que la quieran opacar. Tengo aquí una cita del teólogo Bernard Ramm de su libro Protestant Christian Evidence. Bernard Ramm es un teólogo y es un apologista bautista. Y él dice lo siguiente: más de 1000 veces la sentencia de la muerte de la Biblia ha sido sonada, el cortejo fúnebre formado, el corte de inscripción en la lápida y la lectura del internamiento, pero de alguna manera el cadáver nunca se entierra, refiriéndose como el cadáver a la Biblia. Nunca se entierra porque permanece para siempre. Finalmente Spurgeon, Charles Spurgeon, el conocido como el príncipe de los predicadores, dice lo siguiente en términos de la palabra de Dios: la palabra de Dios nunca muere, la palabra de Dios nunca cambia. Hay quienes piensan que deberíamos de recibir un evangelio nuevo cada año o incluso cada cierta semana, pero esa no era la noción de Pedro. Él escribió y fue inspirado divinamente a escribir considerando la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. De nuevo, esta es una cita de Charles Spurgeon. Así que con esto llegamos al fin
de este capítulo número 1 de Primera de Pedro. Aquí pues ciertamente pudieron ver lo que les hablaba la semana pasada y lo que les mencioné por encimita al principio de este estudio. Ya comenzamos a ver cómo los principios espirituales se unen a los ejercicios espirituales. Y los hemos visto en este capítulo, en esta porción del libro. Ser sobrios, ser santos porque yo soy santo. Amaos los unos a los otros con amor, con un amor no fingido, entrañablemente. De nuevo, ejercicios espirituales contundentes para nuestra vida, para nuestra proceder como creyentes. Así que eso es lo que vamos a estar viendo durante toda esta serie de estudios, cómo estos principios espirituales se unen estos principios espirituales se unen a los ejercicios espirituales que tenemos que desarrollar. Por eso me parece fascinante esta carta del Primera de Pedro. Bien, vamos entonces a orar. Miñi, si tiene la petición, pásamela por aquí. Y con esto cerramos el estudio de esta noche. Damos gracias por la palabra y oramos por estas peticiones. Queremos orar de nuevo por la familia de nuestra hermana doña Carmen, que está, pues, como dije al principio, pues el Señor llamó delante de su presencia a su hermana mayor. Así que pues queremos orar por ella. También Junior nos pide por aquí que oremos por la salud de su hermano Melvin y por la salud de su cuñado Luis Serrano. Así que vamos a elevar esta oración al Padre, creyendo que ciertamente Dios va a obrar en la vida de estos hermanos. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias porque permanece para siempre. Gracias porque a través de las generaciones ha querido ser detenida, Señor, obstruida, pero ha permanecido para siempre. Y sabemos, Dios del cielo, que va a continuar siendo así hasta que tú regreses por tu iglesia. Queremos orar por la familia de doña Carmen, Señor, para que tu gracia y tu favor esté sobre ellos en este tiempo de tristeza. Padre Celestial, te pedimos que tú les fortalezcas, que utilices a doña Carmen para fortalecer a los otros miembros de la familia, Señor, y que en este momento difícil, Señor, ellos puedan abrazarse a ti, que eres el mayor consuelo en tiempos como este. Oramos por Melvin Rivera, Señor, de hermano de nuestro hermano Augusto, para que tú pongas tu mano sanadora sobre él, Señor. Tú eres nuestro médico por excelencia. Tú te revelaste como Jehová Rafa en el Antiguo Testamento, Dios, el Dios que sana. Y a través de Jesucristo en el Nuevo Testamento, Jesucristo nuestro sanador. Y en esta hora oramos para que tú, Dios del cielo, pongas tu mano sobre él, igualmente con el cuñado de Augusto, Luis Serrano. Tu palabra dice que tú llevaste nuestras enfermedades y nuestras dolencias en la cruz del Calvario. Nos diste la provisión con tu muerte, no solamente para la salvación de nuestras almas, sino para la sanidad de nuestros cuerpos físicos. Y en esta hora oramos, Padre, para que tú toques estas vidas, Señor, y que tú les restaures y les sanes a Melvin y a Luis, Señor, para la gloria y la honra de tu santo y tu bendito nombre. Mira las peticiones de los hermanos que quizás no las han podido escribir en los comentarios. Igual tú las conoces, Señor, y obra de una manera particular en cada uno de ellos, Señor. Gracias te damos por esta noche de estudio, Señor. Permite, Dios del cielo, que podamos seguir profundizando en tu palabra, estudiándola, escudriñándola, Señor, y que podamos abrazar estos principios maravillosos que tienen, que nos acercan a ti, y que podamos, Dios del cielo, sí, vivir esa vida de santidad que tú nos exhortas y que nos llamas a vivir. Sed santos, porque yo soy santo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde. Que la paz de Dios sea con todos. Muchas bendiciones.